Bienvenidos, damas y caballeros, a este tercer episodio de Corte, el podcast de radiometraje. Como ya es costumbre, pues seguimos hablando de temas interesantes sobre el mundo del cine o las series, como la primera ocasión que hablamos ahí sobre un par de series sobre criminales mafiosos. El día de hoy me encuentro con la señorita Chivis. ¿Cómo estás, mi estimada Chivis? Hola, muy bien, gracias. Un gusto compartir otra vez micrófono contigo, Lea. Bueno, a distancia, abrazo a distancia. Así es, aunque bien, sea a distancia, ¿no? Sí. Los extraño. Al Team Radiometraje. Los saludos a nuestro auditorio. Excelente. Mi estimada Chivis, el día de hoy te preparé un tema muy especial. No sé qué tanto te vaya a gustar a ti la temática sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero a los otros dos les pareció interesante porque no fue un tema a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿sabes? O sea, Fer está muy acostumbrada a las películas pues de magia, el cine latino, lo que le gusta mucho a ella, Chava también, y el tema Exactamente. Y el tema que les propuse pues les pareció ligeramente divertido porque no es algo que habían visto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo te va a ti. Múltiples historias del cine tienen lugar en la prisión. Desde historias cómicas, hits deportivos o incluso romances, hasta dramas complejos y thrillers conmovedores. La cárcel es este lugar que parece ser abstraído de la misma realidad. La gente dentro de la prisión pareciera estar en una dimensión diferente a la nuestra. Su forma de ver el mundo es muy diferente y nuestra forma de ver su mundo realmente es casi nula. Yo no sé cuántas veces hayas llegado a visitar una cárcel, mi estimada Chivis. No de que te hayan metido a la cárcel a ti, sino de que hayas ido por alguna cuestión. No, fíjate que nunca, o sea, creo que afortunadamente nunca he pisado una cárcel. Qué bueno. No me gustaría, menos de que fuera muy necesario, pero sí, no, siento que sí es algo muy triste, una cárcel. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo lo que sabemos sobre la cárcel es lo que vemos en películas, en la tele, en series, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Exacto. Sí, no, o sea, por eso incluso se me hace triste porque siempre lo reflejan así, que la cárcel es algo muy, muy malo, pues te separan literal de la sociedad, ¿no? Exactamente, es por eso que cuando vemos historias en la pantalla grande o chica sobre gente intentando escapar de la cárcel, nace una empatía dentro de nosotros hacia ellos. Nos ponemos en su lugar como los protagonistas y ansiamos en verdad volver a pisar el suelo de la libertad. En esta ocasión, mi estimada Chivis, vamos a revisar 3 historias sobre este sueño de volver a ser libres. Este episodio lleva un nombre y una pregunta una pregunta y una respuesta en su nombre. Bienvenida al tercer episodio de Corte, que se titula Fuga. Vamos a hablar sobre escapes de la cárcel, mi estimada Chivis. Vamos a empezar con una serie que yo estoy seguro que conoces. Una serie que yo estoy seguro que conoces que se llama Prison Break. ¿Viste Prison Break, Chivis? No la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto. Has oído hablar de ella. Con eso nos damos por bien servidos. Prison Break es una serie televisiva de 6 temporadas, en las cuales trazan de manera ligeramente compleja el escape de más de una prisión del señor Michael Scofield. Con el afán de limpiar el nombre de su hermano Lincoln Burrows, sacarlo de la cárcel y vivir como hombres libres, Michael decide tatuarse los planos de la cárcel encubriéndolos con diseños góticos. Provoca su propio arresto y dentro de prisión se acerca a las personas correctas, entre comillas correctas, que son un mafioso italoamericano, un ex militar capaz de conseguir medicamentos y otras cosas, un anciano que aparentemente sabe la ubicación del tesoro de D.B. Cooper, y su hermano obviamente y su compañero de celda. Al grupo se unen más personas de manera indeseable, o sea, no porque ellos quieran, sino porque los cacharon en sus planes y decidieron unirse al grupo para escaparse. Y al tener en cuenta varios problemas que fueron surgiendo, el plan cambió drásticamente. El plan iba a ser simplemente un túnel que conectaba con los ductos de aire, que estaba desde una de las celdas de la prisión. Conectaba los ductos de aire, salían por una ventanilla del techo y de ahí se iban hacia la calle.
cambió a ser un túnel que conectaba con otros cuartos de la prisión, en concreto 3 cuartos, ¿no? De ahí del cuarto donde estaban ellos, se iban al área de los presos que tenían enfermedades mentales, que estaban medicados. De ahí se iban al cuarto de enfermería, y por el cuarto de enfermería salían hacia una ventana y se iban colgados por un cable. Después de llevar a cabo su escape, son perseguidos por el señor Alex Mahone, que es un detective del FBI. Las cosas vuelven a complicarse porque el señor Alex Mahone pues empieza a encontrarlos y empieza a matarlos uno por uno, ¿no? Además se empieza a entrometer una compañía que por debajo del agua manejaban altas esferas del gobierno. Entre ellos pues a las personas que metieron al señor Lincoln Burrows a la cárcel. El papá de Michael Scofield de Lincoln Burrows estaba metido en esta compañía. En fin, se arma ahí un quilombo bien grande, ¿no? Scofield y su hermano Lincoln Burrows tratan de escapar a Latinoamérica. Estando allá son encarcelados otra vez. Michael Scofield es encarcelado otra vez en una prisión que se llama Zona. Ahí en Zona no nada más ellos son encarcelados, otros personajes que ya vimos a lo largo de la trama también son ahí encarcelados. Entre ellos pues el señor Alex Mahone, el detective del FBI que perseguía a Michael Scofield, ahora es su compañero de prisión. Y pues buscan escaparse también de Zona. Después de escapar de Zona, es la mujer de Michael Scofield quien es arrestada por ayudarles a escapar de la prisión. En la primera prisión, Sarah, la que se enamora de Michael Scofield, es la doctora encargada del área de enfermería, y ella les deja abierta la puerta de enfermería para que se puedan salir de ahí. Entonces a ella se le echa la culpa por el escape de los prisioneros y por lo tanto es arrestada y echada a prisión. Cuando ella es echada a prisión, Michael trata de ayudarle a escapar en este escape, que son los últimos 2 episodios de la quinta temporada de Prison Break. Michael Scofield sufre un aparatoso accidente, lo que culmina en su supuesta muerte. Muchos años después, el señor Lincoln Burrows es visitado por un antiguo compañero de prisiones, el cual enseña una foto de su hermano en una prisión en el Medio Oriente. Gracias a la ayuda de viejos conocidos, logran traer de encubierto a Michael Scofield, que seguía vivo y estaba trabajando para alguien muy especial del gobierno, muy pesado, allá en Medio Oriente, ¿no? Cuando él regresa, recupera a su familia, una vez más haciendo tatuajes en su cuerpo que no solamente eran pistas, mapas, nombres o ideas, sino incluso eran los rasgos faciales de su enemigo. Esta historia es muy importante porque hay una escena donde el enemigo principal de Michael Scofield en esta última temporada tiene una oficina donde tiene todos los datos para probar su culpabilidad y todo, y él abre esta oficina con su rostro, ¿no? O sea, su detección facial, y Michael Scofield tiene varios tatuajes en sus manos, así tiene varios puntitos, o sea que en realidad no parece que representan muchas cosas, pero cuando junta sus 2 manos así, se ve la cara completa de este hombre tatuada, con los rasgos así tal cual uno tras otro, y esto le da acceso a esa oficina, ¿no? Una historia que, siendo 100% ficción, no deja de ser sorprendente y además de meter en tu cabeza la intriga de cómo podría llevarse a cabo una verdadera fuga de una prisión. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado esto, Chivis, o si has visto alguna película sobre gente que se escapa de una cárcel. Sí, la de... A ver si recuerdo bien el nombre. Creo que es Sueños de Fuga. Sueños de Fuga. Sueños de Fuga, que la protagonizan Morgan Freeman, este actor de Río Místico, Tim Robbins. Uh-huh. Buenísima. Y está increíble, o sea, pues es este tema de docentes no hay en la cárcel y el método de escape, pues, de hecho, o sea, el método de escape es siempre en la cárcel, bueno, yo tengo entendido que son los túneles, ¿no? O sea, los famosos túneles que... O sea, en las series que he visto, como esta serie española de Vis a Vis, que es una cárcel de mujeres que hace referencia a esta serie gringa de Orange is the New Black. O sea, como que los métodos de escape en la cárcel son los túneles. Y esta película de Sueños de Fuga, pues aparte de que la premisa está muy interesante, pues ese escape, esa escena cuando ellos logran como... Bueno, alerta spoiler. Sí, cuando por si no lo han visto.
devolver su libertad, pues te transmite totalmente eso, ¿no? Como que a veces no apreciamos como la libertad en sí que tenemos como ciudadanos, pero pues te das cuenta de que literal estar en la cárcel es totalmente estar privado. Sí, y aparte de que muchas de las películas que vemos sobre gente en la cárcel no son nada más para mostrarte historias que han pasado realmente en la cárcel, ¿no? Como por ejemplo Duelo de Titanes, no. Un juego contra el destino, la de fútbol americano con La Roca y estos muchachitos que juegan americano a nivel colegial en la cárcel, ¿no? No solamente son como para demostrarte que pues hay gente que sí logra recapacitar en la cárcel, logra rehabilitarse, sino pues también son como una especie de crítica social al sistema penitenciario de todo el mundo, ¿no? O sea, a nivel internacional. Pero bueno, te voy a contar, mi estimada Chivis, dos historias. Te voy a contar dos historias que son... Una está basada 100% en hechos reales, tal cual, así tal cual. La otra está basada en un libro que supuestamente es una historia real, pero no hay una comprobación verídica. Hay muchas fuentes que dicen que sí, otras que dicen que no, pero de que es una historia que se pudo haber hecho realidad, lo es. Así que vamos a comenzar. La historia que te traigo, una de las historias que te traigo esta noche se llama Camino a la Libertad. Para poder entender bien esta historia necesitamos familiarizarnos con el término preso político. ¿Sabes lo que es un preso político, Chivis? No. Un preso político es una persona que es arrestada y echada en prisión debido a que sus ideologías políticas no van de acuerdo con el orden político establecido del lugar en el que reside. Ok. Estos son los presos políticos. Hemos conocido muchas historias. Yo creo que una de las más sobresalientes pues, fue la del señor Nelson Mandela, ¿no? Que es la historia, una de las historias más fuertes en cuanto a presos políticos que ha habido en la historia, ¿no? En esta historia, el señor Janusz Wyszek es un prisionero de guerra polaco. Estamos hablando de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler llega a Polonia, llega a invadir Polonia por un lado, y por el otro lado pues llega Stalin, ¿no? Los dos llegan del mismo bando. Entonces Polonia se queda en dos opciones, ¿no? Bueno, tres realmente, pero pues eran dos las más grandes. Una, rendirse ante Hitler. Dos, hacerse comunistas y entrar al sistema del señor Stalin. O tres, pues trabajar para Rusia o otra inteligencia como espías. El señor Janusz Wyszek él no estaba como espía ni nada de eso, pero no simpatizaba con ninguno de los regímenes establecidos en ese entonces en Polonia, y por lo tanto pues se convierte en un prisionero político. Lo torturan para que él firme su declaración como espía, como estar en contra del régimen político establecido. Él no quiere, pero entonces torturan a su esposa. Esto obviamente lo ablanda y pues él firma su confesión. Es llevado a un gulag en Siberia. Aquí conoce a varias personas que se convierten en clave del escape. Estamos hablando de un gulag. ¿Sabes lo que es un gulag? ¿Tienes una idea de qué es un gulag? No. Es como un campo de concentración. O sea, es una cabañita pequeña donde metían a 40 monos. Les daban de comer cosas horribles. La alimentación era mala, las condiciones eran horribles. Todos dormían pegaditos unos con otros y los ponen a hacer tareas súper pesadas. Y estamos hablando de que es en Siberia. O sea, un frío endemoniado, tormentas de nieve, rodeados de bosques en medio de la nada, ¿no? La idea general de estas personas que se quieren escapar del gulag es ir hacia el sur, atravesar el lago Baikal, que está en la frontera con Mongolia, y entrar a Mongolia. Durante una caminata de trabajo hecha por los guardias, se llevaban a los hombres a caminar entre el bosque para recoger leña para el invierno y todo eso. Son atacados por una enorme tormenta de nieve, viéndose obligados a refugiarse entre los bosques. Esta escena es muy padre porque entre todos los prisioneros que hay ahí anda un americano que se llama Señor Smith, no quiere dar su nombre. Después te enteras que es un ex militar. Y cuando empieza a caer la tormenta de nieve, el señor Smith les dice: vamos a los árboles, o sea, vamos a refugiarnos allí entre los árboles porque nos vamos a morir congelados aquí. Y los guardias le dicen: no, tú de aquí no te mueves.
Entonces él desobedece a los guardias y sale corriendo hacia el bosque. Entonces todos los guardias lo empiezan a apuntar con sus armas y le dicen al que está a cargo, le dicen, de la orden general. Y él dice, no, pues vámonos todos a entre los árboles a refugiarnos, ¿no? Entonces ellos desobedecen a los guardias en esta acción. Entonces el señor Janusz Wojciech, el señor Smith y otros son enviados como castigo a trabajar en las minas. Aquí dentro de las minas conocen a más miembros que se quieren escapar de la cárcel. Dentro del Gulag se encuentran a los Urki. Los Urki eran una banda de, por así decirlo, criminales reales polacos. Pero estamos hablando que son despiadados, o sea, mataban por el placer de matar, no por un motivo más grande aparente. Dentro de los Urki hay un hombre que se llama Valka. Valka era pues un Urki muy despiadado, pero no era el mero mero de los Urkis. Dentro de ese Gulag, los Urkis eran los que manejaban todos. Ellos manejaban trueques. Si ellos querían que te quedaras sin tu comida, te quedabas sin tu comida. Si ellos querían que te quedaras sin cobija, te quedabas sin cobija. Si ellos querían que tu vida no valía y decidían quitártela, no ibas a poder hacer nada y nadie te iba a defender de ellos. Entonces Valka, siendo parte de los... O sea, los Urkis eran como los nazis en el Holocausto aquí en Gulag. Sí y no. Sí y no, porque ellos no eran los guardias. Los guardias eran del ejército de Stalin. Los Urkis eran criminales polacos que habían metido a estas prisiones, pero pues simpatizaban con los comunistas, entonces les daban ciertos derechos dentro de la prisión. Pero no dejaban de ser prisioneros. Okay. O sea, estaban ahí en el Gulag porque durante su tiempo, a lo mejor como soldados o como civiles, hicieron destrozos y pues los tuvieron que meter presos, pero pues eran los que mandaban ahí adentro de la prisión. Nunca se vio en la historia a un Urki haciendo trabajos pesados, trabajando en las minas, nada de eso. Ok. Valka decide unirse al grupo de escape porque, como te digo, pues no era el Urki que estaba a la cabeza, y el Urki que estaba a la cabeza lo hacía menos, le quitaba sus cosas, etcétera, ¿no? Entonces, el día del escape es un día improvisado. Una persona le comenta a Janusz que él está esperando a alguien que quiere escaparse con él y le menciona su ruta de escape. Él es el que tiene la idea de ir hacia el sur, hacia el lago Baikal, ¿no? Entonces, Janusz aprovecha que hay una tormenta de nieve y le dice a su compañero, vámonos, es el momento. Y él dice, no, ¿cómo crees? Hay que planearlo bien, nos vamos a morir de hambre, que esto y que el otro, la tormenta nos va a dejar ciegos. Y él dice, no sabemos cuándo va a haber otra tormenta de nieve, tenemos que escaparnos ahora. Entonces 6 hombres, contando a Janusz, se salen para escaparse, y al momento de escaparse llega Valka y les dice que se va con ellos. Entonces 7 personas van abriéndose camino por la espesa y dura tormenta de nieve. Llegan a un punto en el bosque, los guardias los van persiguiendo con perros y todos, ellos van corriendo, y llega un punto en el bosque en el que ya no ven nada por la tormenta, o sea, realmente se están quedando ciegos por la nieve. Y inteligentemente comienzan a cortar corteza de árboles para ponérsela encima de la cara, nomás les hacen una rendijita para alcanzar a ver, y esto les cubre los ojos. Entonces logran atravesar la tormenta de nieve con estas máscaras que se hacen. Logran llegar a un lugar un poco más tranquilo, igual todavía dentro del bosque. Ya no escuchan a los perros ni a los guardias, entonces intentan buscar leña para hacer una fogata, calentarse y descansar esa noche. En esa noche fallece el primero de la compañía, un joven, uno de los más jóvenes que estaba en la prisión, que él tenía un problema de debilidad visual. Por las mañanas veía bien, un poco borroso, pero por las noches ya no veía nada, distinguía solo sombras. Entonces, estando en medio del bosque en la noche tratando de escapar de los guardias, él se pierde un poco del grupo, se separa, no los vuelve a encontrar y pues muere congelado en el bosque de Siberia. El equipo se ve amedrentado ya que no encuentran por dónde se deben ir. O sea, no encuentran el camino hacia el sur, hacia el lago Baikal. Entonces llegan a una parte que es como que una cueva. Deciden quedarse allí en la cueva refugiados. Y Janusz les dice, quédense aquí, no se acaben toda la comida que traemos. Voy a ir a buscar el camino al lago Baikal y si lo encuentro voy a regresar. Se va por un viaje de 3 días, regresa exhausto, muriéndose de hambre y de frío, pero encontró el lago Baikal. Es así como una vez que Janusz recupera sus fuerzas, el equipo que sigue su camino hasta llegar al lago. Cuando llegan al lago Baikal,
Como te dije, la meta es cruzar la frontera y llegar a Mongolia. Ellos piensan que Mongolia es un país libre del régimen totalitario nazi y comunista. Cuando van llegando al lago, se encuentran a una señorita que según ella se llama Iriana, pero realmente eso no es su nombre. Ella les miente porque les dice: si piensan que mi historia es triste, me van a aceptar con ustedes. Pero en realidad su historia sí es triste, sí es trágica, pero no como la cuenta al principio. Al principio ya cuenta que sus padres eran polacos, que fueron asesinados por los nazis, que se le iban a llevar a un campo de concentración y por lo tanto ella huyó. La cuestión es que realmente sus padres eran comunistas, simpatizaban con Joseph Stalin. Cuando estalla la guerra, ellos se meten al equipo de Joseph Stalin. Desgraciadamente mueren en la guerra sus dos padres, y ella y su hermano son enviados a una especie de orfanato rumbo a Polonia. Son enviados a un orfanato donde les van a cambiar su nombre y su identidad por pues una identidad completamente diferente a la que ellos tenían, ¿no? Y iban a ser criados bajo otra ideología, las que tenían sus padres y todo eso, ¿no? Entonces ella no quiere olvidar a su familia, no quiere cambiar de nombre y decide huir. Decide irse, entonces se los encuentra y ellos la aceptan en el equipo y se va con ellos. Cuando llegan a la frontera de Mongolia, Valka, el Urki que te comentaba, que es interpretado por el señor Colin Farrell en la película, un gran papel, decide abandonar al grupo. ¿Por qué? Porque él ve a Rusia como su única patria. Entonces él les dice: ustedes váyanse, yo me quedo por aquí, no te preocupes, yo me voy a desaparecer y no me van a encontrar. Cuando el grupo sigue avanzando, entrando cerca del desierto que está ahí en Mongolia, se encuentran con un enorme arco de piedra, el cual tenía una estrella roja y una foto del señor Stalin. Lo que quiere decir que Mongolia era comunista también, como lo fue China y muchos otros países del Oriente Medio en aquellos años, ¿no? Entonces ellos no contaban con ello y dicen: si entramos a Mongolia y les contamos nuestra historia, nos van a deportar otra vez, o sea, nos van a regresar a Polonia y vamos a marchar. Porque todos eran prisioneros políticos, no se nos olvide eso, todos eran prisioneros políticos. Uno de los que estaba ahí de prisioneros era un cura que no simpatizaba para nada con la ideología del comunismo y se lo llevaron preso. Otro de ellos creo que ni siquiera era polaco, era un artista que andaba de visita y hizo por ahí, no sé si un mal dibujo o una foto burlándose de algo, y lo metieron también en la cárcel. O sea, todos tenían esas historias que por cosas muy simples, simplemente por no simpatizar con el régimen establecido, pues los metieron presos. Esto pone en riesgo su aventura y deciden que ahora su destino será la India. No sé si tú tengas idea de cuántos kilómetros hay entre Siberia hasta la India, pero ahorita no iban ni a la mitad. O sea, acaban de llegar a Mongolia. Quién sabe cuántos días se tardaron en llegar a Mongolia, pero el equipo pues ya no tenía casi comida. Se estaban perdiéndolo todo, ¿no? Empiezan una travesía a través del desierto de Gobi. Cruzar el desierto hace que el equipo sea cada vez menor. Se van deshidratando, van perdiendo las fuerzas uno a uno, van perdiendo su interés en llegar incluso, o sea, lo que quieren es descansar. Siendo solo menos de la mitad de los que partieron, los que logran llegar a la India cruzando el Himalaya. En esta parte de la historia, en el desierto, encuentran un pequeño pozo de agua, se alimentan, toman agua y todo, deciden seguir avanzando, pero llega un punto en que la señorita que se les había unido al equipo fallece por falta de comida. Después otro de ellos dice que ve un espejismo y se va por otro lado y ya no lo vuelven a ver. Entonces quedan 4: un contador, el artista, Janus, el protagonista, y el señor Smith. El señor Smith está a punto de morirse, o sea, ya está bien cansado. Él ya no tiene incluso ganas de continuar con el viaje, ¿no? Entonces sus amigos lo alientan, le dicen: ya estamos cerca, que no sé qué, y logran llegar al Himalaya, y del Himalaya se pasan a un monasterio que está en el Tíbet. Llegando a este monasterio les dan comida, les dan ropa, ellos les cuentan su historia y ellos dicen: no, pues aquí tienen paso libre para ir a donde tengan que ir, ¿no? Entonces el señor Smith decide hacer pedir manera de comunicarse con una base militar estadounidense que estaba cerca de Lhasa, en aquellos lugares, y él se va por su cuenta, ¿no? Los otros 3 hombres que quedan se van, siguen caminando
y logran llegar a la India. Más de 6.400 kilómetros caminaron para poder encontrar su libertad. Y libertad es a medias porque obviamente hasta que no se acabó la guerra pudieron ser libres completamente. Entonces, como te menciono, esta historia está basada en un libro. El libro se llama The Longest Walk. No se sabe si es 100% real, ya que hay muchos datos que refutan la historia, pero el único dato interesante que tenemos por ahí es un general americano que tenía su base en la India y cuenta la historia de que una vez estando él ahí cerca de esa base militar, vio llegar a 3 personas demasiado flacas así en los huesos, muy muy cansados, con sus pies hinchados y sangrados, diciéndole que venían caminando desde un gulag en Siberia. Entonces es el único dato que tenemos que se acerca completamente a esta historia. Entonces es una historia que es 50% real, 50% ficticia. Ellos no cavaron un túnel, no se fueron colgados de una cuerda, no enamoraron a la doctora para salirse de la cárcel, ellos simplemente caminaron. Caminaron entre el bosque, entre tormentas de nieve, evitando poblados comunistas, a través de un desierto enorme, subieron al Himalaya, pero llegaron a la India y se convirtieron en hombres libres. Vaya. Esas, o sea, es una película. Me estabas platicando, o sea, la historia de una película. Así es. Ok. Que es adaptación. Exactamente. Ok. No, pues está muy, muy interesante. Bueno, primero que nada el concepto de preso político, ¿no? O sea, te pones a pensar que cómo sería si incluso en nuestro país se diera eso actualmente. Porque pues es muy radical ahorita como la ideología política precisamente de los mexicanos, ¿no? Si eres del actual gobierno que es de izquierda o si eres de los gobiernos anteriores de derecha, o sea, sí, estás o no estás. Dividido, si eres centro, ¿no? Pero imagínate si exactamente, si en el actual gobierno pues no soportara como que esas críticas, porque pues son hay mexicanas muy radicales en redes sociales. Imagínate si no tuviéramos esa libertad de poder, esa libertad de expresión, pues cuántos presos no habría. Simplemente, ¿no? Completamente. Entonces, pues siento que, o sea, la libertad se ha logrado, yo creo, pues malamente debido a las guerras, ¿no? Estas guerras como la revolución, independencia, o sea, cosas que han provocado que nosotros, o sea, tengamos esa libertad de expresión y esa libertad de poder transmitir nuestra idiosincrasia como se nos dé la gana y no ser presos políticos en este caso. Entonces, pues sí está interesante el hecho de que cómo pues las personas antepasados se pueden llegar a esforzar porque pues, las nuevas generaciones tengamos ese tipo de libertad, ¿no? Que nos hace pues precisamente poder hablar de estos temas hoy en día. Exactamente, y que desgraciadamente no se ha acabado. O sea, en Latinoamérica tenemos un poquito más de libertad de expresión, pero hay países donde los regímenes totalitarios todavía están implantados y cualquier idea y pues marchas, ¿no? Lo hemos visto en un sinfín de videos que muestran sobre países o ciudades de Oriente donde estos regímenes todavía están pesados, ¿no? Entonces es difícil a veces pensar en una libertad al 100% en países como estos, ¿no? Y el miedo de que algún día tu país llegue a estar como uno de estos países, ¿no? Pero aún así esperemos que el sueño, la idea que tenemos de libertad no se siga degenerando, ¿sabes? O sea, siga siendo libre realmente, ¿no? Y bueno, mi estimada Chivis, espero y estés lista para la tercera y última historia de esta noche. También es una película. La primera película que te mencioné, la de Camino a la Libertad, la puedes encontrar en Amazon Prime. En Prime Video, ahí está la película, dura 2 horitas. Está muy muy buena. Okay. ¿Verdad? Esa tercera película la vas a encontrar en Star Plus. Es una película australiana. Ya hablé de ella en radiometraje, pero es una historia que de verdad me fascinó.
En 1979, un par de activistas que eran llamados Afrikaners, te estoy hablando de los tiempos en que el apartheid en todo lo que era la región de Sudáfrica estaba en su máxima expresión. Para los que no saben qué es el apartheid fue un régimen totalitario, extremista y racista que se estableció en gran parte de África, siendo más que nada apoyado por ideologías de los Países Bajos, ¿no? Bélgica, todos estos países, parte de Holanda, lo que hoy conocemos como Holanda, en aquellos tiempos se le conocía como las Netherlands, los Países Bajos, apoyaron en este país ese tipo de regímenes totalitarios raciales, dividiendo obviamente a los blancos de los negros, ¿no? Incluso en países como Uganda dividían a los mismos negros nativos de este país, ¿no? O sea, ustedes son de una raza especial, los demás no, y provocaron genocidios y masacres a niveles horrendos, ¿no? Entonces, había gente blanca que estaba en contra de este tipo de regímenes y se les apodaban los Afrikaners, o tenían varios apodos en este aspecto, ¿no? Ellos estaban en contra del apartheid y estaban en totalmente de acuerdo con el señor Nelson Mandela, quien ya mencionamos anteriormente, y por lo tanto pues eran simpatizantes del Consejo Nacional Africano. Entonces, en aquellos años el señor Tim Jenkin y Stephen Lee, que eran dos activistas como ya mencioné, son puestos bajo arresto debido a sus ideologías políticas. Una vez más, presos políticos, ¿no? La historia real todavía no sé exactamente cómo fue que los logran apresar. Según lo que nos narra el libro del señor Tim Jenkin, estaban repartiendo propaganda tanto en los barrios de los blancos como en los barrios de los negros sobre pues que todos eran personas, todos eran iguales y todos tenían poder, ¿no? Para aquellos entonces el apartheid ya tenía bien separado todo. O sea, los blancos eran una raza superior, ellos tenían mejores viviendas, tenían mejores trabajos, sus hijos tenían mejores educaciones, mejor servicio médico. Los negros no, los negros trabajaban para los blancos si bien les iba. Entonces, cuando arrestan a Tim Jenkin y a Stephen Lee, me acuerdo que uno de los cargos por los que los apresaron es por traición a su raza. Desde ahí las cosas van bien mal, ¿no? En la película es una parte muy interesante porque se les acusa de terrorismo. Ellos crean unos dispositivos con máquinas de escribir que son como una especie de bombas, son una especie de explosivos, pero no causan daño. Simplemente al momento de explotar sueltan las hojas que trae cargada la máquina de escribir y esas hojas salen volando por todos lados. Y estas hojas son la propaganda que ellos estaban repartiendo. Lo hacían de una manera explosiva para demostrarle a la parte que estaban totalmente en contra y que en determinado momento el ANC se iba a levantar contra el apartheid, ¿no? Son enviados a prisión por estos cargos, por intento de terrorismo, por estar en contra del gobierno, por traicionar a su raza. Obviamente son enviados a una prisión que es exclusiva de gente blanca. En esta prisión, dentro de la prisión también había una segregación. Estaban los criminales reales, los que robaban, los que mataban, los que violaban, todo eso. Y del otro lado estaban los presos de conciencia. ¿Sabes lo que es un preso de conciencia, Civis? Preso de conciencia, ya. O sea que podría decirse que piensan, o sea que no piensan lo que comúnmente está normalizado, está bien y por eso están encerrados. Por así decirlo, un preso de conciencia, algo así, era todo aquel que era llevado a la cárcel debido a su ideología política, religiosa, inclinación sexual, color de piel, cualquier cosa que no fuera un crimen realmente grave. Ellos eran los presos de conciencia. Lo que los diferencia al preso de conciencia con el preso político es que los presos de conciencia no hacían uso de la violencia para expresar su ideología. Y los presos políticos, algunos lo llegaron a hacer, ¿sabes? ¿No? Por eso muchos presos políticos realmente se habían convertido en prisioneros de guerra primero, ¿no?
Entonces, en los presos de conciencia, pues era gente que tú veías como que no rompe un plato, pero eran altos activistas dentro del suelo sudafricano, ¿no? Allí en la prisión encuentran al señor Dennis Goldberg, un activista de toda la vida en Sudáfrica. Este hombre tiene una historia grandísima dentro del activismo en contra del apartheid, la puedes leer después de este video, ¿no? Él estaba condenado a cadena perpetua. Él les muestra la prisión, les dice: aquí también estamos segregados, ellos son los criminales reales, nosotros somos diferentes, y nosotros, incluso aquí en la prisión, seguimos con nuestra lucha en contra del apartheid, ¿no? Entonces, parte de las reglas que había en la prisión para los presos de conciencia era que no podía haber reuniones, no podían tener conversaciones acerca de política y lo más importante, no podían mezclarse con los criminales reales estando en el patio. O sea, cuando estaban en el patio, que les daban su área de recreo, por así decirlo, los dividían en unas rejas a los criminales reales y a los presos de conciencia, ¿no? El señor, estando en el patio, el señor Dennis Goldberg les enseña en la cárcel, les dice: ese muro tiene tantos metros de alto, es imposible escalarlo. Si lo escalas arriba en la parte donde, por así decirlo, la cornisa, del otro lado hay un alambre de púas diseñado para que se te encaje en la piel, y si logras brincarlo y te caes, es una muerte segura. Por abajo, si intentas escarbar un túnel, el edificio está hecho para que en cualquier dirección en la que salgas no avances para nada fuera del límite de la cárcel. La única manera de salir de la cárcel es por la puerta de la entrada. No hay otra forma. Entonces, en pocas palabras les está diciendo: escaparse de prisión es imposible. Y aquí es donde estos dos hombres, Tim Jenkin y Stephen Lee, conocen al señor Alex Mombaris. Alex Mombaris es otro activista. Él no es sudafricano, él es de origen egipcio. También enfrentaba cargos en contra del apartheid. Él estaba dentro de los presos de conciencia, pero se mantenía también como preso político, porque en algún momento de su historia él ayudó a llevar armas al pueblo africano para enfrentarse al apartheid. Entonces parte de sus cargos era que usó la violencia, ¿no? Y él les dejó bien en claro que si ellos planeaban escaparse, lo incluyeran a él. Les dijo: para todo hay una primera vez. O sea, nadie se ha escapado de la cárcel. Ha habido personas que lo han intentado y no lo han logrado, pero yo sé que lo podemos lograr. Entonces estas tres personas empiezan a pensar, empiezan a idear. Pasan muchas noches y siguen pensando en cómo le van a hacer. Están hablando de que los túneles no se pueden, están hablando de que brincar la pared no se puede. Y el señor Tim Jenkin está todas las noches en su celda, mirando hacia la puerta de su celda, mirando el cerrojo de la puerta de su celda. Y está mirando y siente que la puerta, la chapa lo mira a él. Y entonces comienza a pensar y dice: no sabemos cavar túneles, no sabemos escalar paredes. No podemos hacer algo que no sabemos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos aquí adentro, con lo que tenemos enfrente de nosotros. Y lo que él tenía enfrente pues era la puerta. Y decide, le cae la brillante idea de hacer una llave para abrir la puerta de su prisión. Dentro de la cárcel, a los prisioneros de conciencia se les permitía llevarse libros de la biblioteca, llevarse lápices, llevarse papel para dibujar, fotos, todo eso, ¿no? Ellos tenían esta cuestión porque pues los guardias sabían que no eran personas violentas. Entonces él toma una hojita, la pone encima de la chapa, más o menos dibuja ahí el contorno del agujerito de la chapa de su celda. Después dobla la hoja y más o menos checa la profundidad de la llave y empieza ahí a hacer varias como líneas para dividir lo ancho de la llavecita, todo eso, ¿no? Entonces empieza a maquinar esta idea. Al día siguiente se lo dice al señor Stephen Lee y Alex Mombaris que la única manera de salir de prisión era fabricarse sus propias llaves. Alex Mombaris obviamente se ríe, les dice: ¿cómo vas a hacer llaves? Las vas a hacer con papel y un lápiz, como nos dijiste. Y él dice: no, aquí hay un taller, podemos meternos a trabajar y vamos sacando recursos poco a poco de madera y las hacemos de madera. Es lo que tenemos a la mano. Y aquí en el taller es lo que nos enseñan a trabajar, podemos hacerlo, ¿no?
Entonces Stephen Lee y Alex Mombaris le empiezan a ayudar a extraer materiales de los talleres y además a distraer en ciertos momentos a los guardias para que él pudiera ver las diferentes formas que tenían las llaves. Pasada cierta cantidad de días, él logra crear su primera llave que con éxito abre la primera puerta de su celda. Las celdas de estos prisioneros en la prisión de Pretoria, en Sudáfrica, tenían dos puertas. Una que era la de rejas, que todo el mundo conoce esas puertas de prisiones, que era la de rejas que tenía chapa obviamente de entrada y de salida. Y la otra era una puerta de metal así enorme, pesadísima, que solamente se abría por fuera. Entonces aquí es donde llega la segunda pregunta. ¿Cómo vamos a abrir la puerta que solo se abre por fuera si nosotros estamos adentro de nuestra celda? Y empiezan a idear y empiezan a pensar y dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces Alex Mombaris les dice, mi hijo una vez me regaló un cometa en una de las visitas que tuvo aquí a prisión a verme. Podemos usar el hilo que él me dio para la cometa para pasarnos las llaves de ventana a ventana, lo metemos por la chapa y ya entra la llave. Y le dice el señor Jenkins, no va a servir de nada porque no le podemos dar vuelta. Entonces siguen pensando y un día que está el señor Jenkins en su cuarto, ve la escoba con la que le permitían barrer sus celdas y dice, pues es un palo, o sea, lo puedo utilizar como una extensión, y empieza a dibujar y empieza a crear el diagrama para hacer una especie de una máquina para que fuera como una extensión del brazo, ¿no? Entonces le atornilla un pedazo de madera a la escoba que queda más o menos como que así, y del otro lado pondría la llave. Entonces la idea es sacarlo por la ventanita de su celda, meter la llave y al momento de darle vuelta al palo, la madera que tiene unida con un tornillo giraría la llave completamente, ¿no? La primera noche que lo hace, lo intenta hacer, se le rompe el palo, se le cae la llave y para tratar de recuperarla pega al palo de la escoba un chicle, lo masca, lo pega y empieza a tratar de recuperar la llave, ¿no? Entonces lo vuelve a intentar otra vez y lo logra abrir su celda y logra salir de su celda en la noche. Al día siguiente le cuenta a Stephen Lee y a Alex Mombaris lo que logró hacer, el gran logro que llegó a dar, y empiezan a decirle, esta es la forma, o sea, es la forma en la que nos vamos a escapar. Entonces se hacen amigos de la persona que se encarga de la lavandería para que les consiga ropa de civil, y Jenkins sigue haciendo llaves, va haciendo llaves y más llaves y más llaves para abrir todas las puertas que necesitan abrir antes de salirse. Hay una puerta que es eléctrica, que es la que está casi a la entrada de la prisión, y esta puerta la única forma de abrirla es desde el cuarto de control. Entonces dicen, ¿cómo le vamos a hacer para lograrnos salir? Y todas las noches el guardia en turno tiene que hacer un rondín por todas las celdas. Entonces dicen, cuando él esté de rondín, nos vamos. O sea, va a ser la única manera. Entonces una noche hacen la prueba. Tim Jenkins y Alex Mombaris se salen de su celda, abren la puerta de ese bloque de celdas, bajan unas escaleras, abren la siguiente puerta, y ahí es cuando el guardia empieza a dar su rondín. Entonces ellos salen corriendo de regreso, se esconden en un pequeño armario, el guardia sube, ellos van, logran abrir la siguiente puerta y ya solamente les faltaría la puerta eléctrica y la puerta que da a la calle. Pasan más de 400 días haciendo las llaves. Después de esta noche que son descubiertos, ya no son tantos, ya son como unos 15 días nada más. Y una noche, abriendo un total de 9 puertas, llegan a la última de estas puertas. Llegan a la última, los 3 ya están vestidos como civiles, y esta última puerta es una que Tim Jenkins no había visto, y es una chapa completamente distinta. Entonces empieza a sacar todas sus herramientas, empieza a buscar todas sus llaves y ni una puede abrir la puerta. Entonces él dice, vamos a tener que hacerlo otra noche. Y Alex Mombaris le dice, es esta noche o nunca. Si nos regresamos esta noche nos van a descubrir y vamos a perder. Entonces sus compañeros de prisión, el señor Dennis Goldberg y los demás, que anteriormente les habían dicho que no se podían escapar y que no los iban a apoyar en su escape, deciden llamar la atención del guardia para que no lo descubra. Deciden provocar un cortocircuito con los focos de sus celdas y el guardia va a tener que subir. Entonces cuando lo hacen el cortocircuito, todo el bloque de celdas se queda sin luz y empiezan a gritarle al guardia, y el guardia
Antes de acabar su rondín se regresa y eso les da el tiempo suficiente a ellos para que abran el marco de la puerta, quiten unos tornillos y la puerta quede violentamente abierta. Salen a la calle, ¿sí? Apenas va clareando el día, o sea, pasaron casi toda la noche tratando de abrir esas puertas. Va clareando el día, abren la última puerta que les queda espiando por un espejito para ver si el guardia de la torre no los veía. Salen como si nada, caminan sigilosamente entre los carros, mezclándose entre la gente, se suben a un taxi y simplemente le dicen: usted aváncele derecho y le damos dinero cuando lleguemos a nuestro destino. La película cierra con esta escena, con el taxi avanzando, los tres en lágrimas, llorando y gritando. El escape de Tim Jenkin, Alex Moumbaris y Stephen Lee no solamente les dio la libertad a ellos, sino que fue un duro golpe contra el régimen del apartheid. Sí, o sea, 3 personas que fueron encarceladas por expresar su descontento en contra de lo que el apartheid estaba haciendo, se les escaparon de las manos y no los volvieron a agarrar. Sí, no los volvieron a agarrar, estuvieron divididos durante un tiempo. Fue hasta unos cuantos años después cuando otra vez volvieron a estar juntos en Inglaterra. O sea, los 3 tuvieron que irse a Inglaterra para huir de esto. Obviamente se llevaron a sus familias, todas a salvo y todo, ¿no? Cuando se empieza a grabar esta película, le hacen una entrevista a Tim Jenkin. El actor que le dio vida fue Daniel Radcliffe, a quien conocemos por Harry Potter, ¿no? Que hizo un papel extraordinario en esta película. Y en la entrevista le empiezan a preguntar por qué Tim Jenkin estuvo todo el tiempo en el set para darles la mayor cantidad de detalles y recuerdos que él tenía sobre esto, ¿no? Le preguntan cómo fue estar de nuevo en la prisión. ¿Cómo fue estar de nuevo en la prisión? Y Tim Jenkin les dice: fue muy fuerte, o sea, estuvo pesado. Recordé muchas cosas que no recordaba, sobre todo porque la prisión le hicieron casi exacta a como fue en aquel entonces. Y le preguntan cuánto estuvo maquinando la idea de hacer las llaves. Y antes de que termine la frase, el entrevistador, él dice: sí, las llaves. Y se voltea, abre un cajón y saca las llavecitas con las que él escapó de la cárcel, ¿no? Él dice: estas llaves las tengo todo el tiempo conmigo porque estas llaves para mí no solamente representaron la libertad, sino que además representaron un golpe grande del pueblo africano en contra del apartheid, ¿no? Entonces, 3 hombres encontraron su libertad haciendo llaves de madera, Chivis. ¿Qué opinas al respecto? No, pues es increíble, es interesante porque, bueno, ya como idealizando, más bien reflexionando las 3 historias, o sea, me doy cuenta de que en estos casos, si eres pues un preso de conciencia, un preso político, hay 3 factores clave que creo tienes que tomar en cuenta para recuperar tu libertad, que es como el contacto con alguien, o sea, el contacto con una persona que te pueda ayudar a eso, el nivel de supervivencia, porque en lo que decides hacerlo, pues el camino no es nada fácil, y el ingenio, ¿no? El ingenio para poder lograrlo, para poder encontrar esa salida y llegar a la libertad. Creo que esos son esos 3 factores clave que tienes que tomar en cuenta para poder obtener ahí la libertad. Que digo, pues es un tema muy complejo esto de los presos de conciencia y presos políticos, porque, bueno, como bien dices, presos de conciencia es más que nada la ideología, pero los presos políticos pues es una manifestación como agresiva. Entonces mi punto de vista, pues sí está mal que te encierren, que te priven de tu libertad por pensar diferente, pero también siento que la manera de manifestarlo pues no debe ser violenta. Vamos, una cosa es gritar, alzar carteles, y otra cosa es como atacar a otras personas. Pero sí, totalmente en desacuerdo cuando te privan de tu libertad solo por manifestarte o solo por tener una ideología diferente. Pero sí está muy interesante por esos 3 factores clave que te digo para lograr la libertad. Y pues te demuestra que la mente humana es increíble, no es ilimitada. Exactamente. Con ese ingenio para poder lograr la libertad.
Y algo que tenían en común las tres historias es que todos los involucrados de todas las historias, pues eran presos injustamente. O sea, ninguno había cometido un crimen real, salvo Michael Scofield, para poder ser encarcelado y sacar a su hermano. Pero su hermano no cometió un crimen, o sea, su hermano fue inculpado, ¿no? En la segunda historia todos eran presos, pues prisioneros por la guerra, o sea, por estar en contra de las ideologías de aquellos que manejaban la guerra. Y en la tercera historia, pues por estar en contra del régimen totalitario del apartheid, ¿no? Entonces, creo que parte fundamental del éxito de estas historias que te conté, pues fue el saber que eran inocentes, o sea, el saber que no tenían un real motivo para estar dentro de la prisión y este deseo por demostrarle a la gente, demostrarle al mundo que su encarcelamiento había sido un error, pues fue lo que los llevó a encontrar la libertad de nuevo, ¿no? Y yo creo que si yo estuviera en la cárcel no me podría escapar, o sea, soy malísimo para pensar, tengo muy malas ideas, soy una persona que no trata de ir mucho en contra de la autoridad en primer lugar, entonces batallaría muchísimo para pensar en escaparme de la cárcel. Fíjate que yo también, por ese lado de que respeto mucho a la autoridad, siento que sí batallaría un poco. Bueno, sí batallaría mucho más bien para poder ser libre de nuevo. Pero no Totalmente. Sé, como que intentaría más por el primer factor clave que te dije del contacto. O sea, encontrar a esa persona que me ayudara a salir. Porque sí, el ingenio es increíble. O sea, digo, yo hasta ahora pienso que no sé si tendré el ingenio para, pues ahí armar un túnel o ahí armar llaves de madera. O sea, pues esas cosas, ¿no? No creo llegar a tener eso. Pero yo optaría por esa solución de encontrar ahí un contacto. Y pues ya lo del nivel de supervivencia ya viene después, ¿verdad? Pero sí, completamente. Sí, sobre todo porque te pones, o sea, escapar de prisión o ir de la cárcel te pone encima un foco rojo enorme, o sea, te pone encima una luz grande que dice se está escapando de prisión, no importa cuál sean los cargos, ahora es fugitivo, sí, o sea, todas las personas a tu alrededor tienen ahora el dilema moral de yo sé que fue encarcelado injustamente, pero ahora es fugitivo, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces son historias muy complejas. La última en realidad me apasionó bastante cuando la conocí. Yo no conocía esta historia para nada. Conocí un poco sobre los problemas que había tenido Sudáfrica con el apartheid, que sigue teniendo muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Pero no conocía la historia de Tim Jenkin hasta que salió esta película. Esta película se estrenó en el 2020. El actor principal, como te dije, fue Daniel Radcliffe. Y es una gran película, de verdad se la recomiendo mucho. Véanla, es muy muy buena. Hay otras películas que tienen temáticas similares. Muchas, como te dije, son más como thrillers de acción. Por ejemplo, Plan de Escape con el señor Sylvester Stallone. Una de las que es muy buena es Sueños de Fuga, que fue la que tú ya mencionaste. Es una gran película, de verdad, es muy muy buena película. Hay documentales sobre este tipo de cosas que también son muy buenos. Está, por ejemplo, el documental de Presunto Culpable, que no es meramente sobre un escape de la prisión, sino relatan muy 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 bien la vida de la cárcel de alguien que realmente no es culpable de lo que se le encarceló, ¿no? Entonces, como mencioné al principio en la introducción, la vida en la cárcel es una dimensión completamente distinta a la que vivimos nosotros. Nosotros, aunque no lo parezca, tenemos mucha libertad, tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos agradecidos de ser libres. Y el hecho de que en los distintos países que hay en este mundo haya ciertas reglas que no debas romper para perder esta libertad. Mucha gente dice, ay no, que ¿por qué si la libertad no tiene límites? Bueno, la libertad tiene límites cuando tu libertad le quita la libertad a otro. Y para mí esa es suficiente razón para no querer perder mi libertad. Y pues ese fue el tema del día de hoy, mi estimada Chivis. Escapar de la cárcel. Espero te haya gustado. No sé si quieres agregar algo más. No, pues un tema. No, claro que sí, un tema. Sí, no, pues es un tema totalmente interesante y complejo. O sea, te pones a pensar, si tú llegaras a estar en prisión por,
pues precisamente por no, incluso no injustamente, o sea, por no por cometer un delito, un crimen en sí, sino por tener ahí una ideología diferente. Y y pensar cómo regresar a esa libertad, ¿no? Que a veces como que no, como tú dices, o sea, tenemos mucha libertad y a veces no nos damos cuenta simplemente lo básico de poder comer lo que queremos, poder ir al baño, poder, o sea, cosas que pues literalmente en la prisión sí, al menos aquí en el sistema penitenciario en México, pues es increíble que aparte que te privan de la libertad, pues es un sistema totalmente indigno para cualquier que vaya a dar ahí a prisión. Entonces pues sí está interesante. Está interesante por esa parte de pues ser encarcelado injustamente, y esa parte de ok, ¿cómo le hago para recuperar mi libertad? Exactamente. Y pues y también, o sea, ya recuperando la libertad, o sea, ¿cómo le hago para no, pues evitar manifestar lo que pienso, no evitar como, pues tener que ser parte del sistema solo para que no me encarcelen de nuevo? Entonces, sí, totalmente. Fíjate que en la historia de Tim Jenkins, la última historia que te conté, después de que los 3 hombres salen de prisión, están en un tiempo en Johannesburgo, van cambiando de residencia constantemente para no ser encontrados. Como te dije, se divide en un tiempo, y cuando Tim Jenkins llega a donde está principalmente el Consejo Nacional Africano, anuncian ellos que los 3 están en calidad de refugiados dentro pues del consejo, por así decirlo, dentro de las paredes del consejo, ¿no? O sea, hicieron público que se habían escapado de la cárcel y que estaban con ellos, ¿no? Entonces fue como todavía una declaración más grande en contra del régimen, de la parte, ¿no? Se les escaparon a ustedes porque los metieron injustamente a la cárcel y están con nosotros, están vivos y aquí están con nosotros y no los van a volver a agarrar. Y no los volvieron a agarrar. Sí, no los volvieron a agarrar. Son historias muy buenas, gente. De verdad espero que vean las películas o las series que les mencionamos. Dense un baño de historias basadas en la realidad, porque son muy buenas. Hay muchas de ellas que son interesantes. Chivis, por mi parte es todo esta noche. Espero que te hayan gustado las historias. Espero que te des chance de ver una de estas películas. Y pues bueno, no sé si quieras. Padres. Voy a ver las 3. Bueno, Prison Break es muy larga. Necesitas un poquito de tiempo para poderla ver, porque sí es muy muy larga. Pero las otras 2 sí, cuando tengas tiempo. Sí, vas a ver. Va que va. Claro que sí. La última es la que dijiste que estaba en Star Plus. Sí, la última está en Star Plus. Ok. Ahí la puedes encontrar. Se llama Fuga de Pretoria. Ok. Y pues bueno. Interesante el título. Sí, está muy chido. Vámonos entonces. Nos vemos la próxima semana. Espero les guste este tercer episodio de Corte. La próxima semana no sé quién voy a tener de invitado. No sé si a la señorita Ofelia o si al señor Beto. Quien quiera que sea. Vamos a preparar también un buen tema para ellos. Y no sé si quieres mandarle un saludo a alguien, Chivis, o algo para despedirnos. No, pues saludos a ti, Eliab. Saludos a los que nos vayan a escuchar, a ver. Y saludos a todo el equipo de radiometraje. Chava, Fer, Ofelia, Beto. Un abrazo a distancia. Muy bien, nos vamos entonces, gente. Recuerden que aquí solamente hablamos de lo que nos gusta y por qué nos gusta. Y no se les olvide que el cine no es solo entretenimiento, también es cultura. También es cultura.